muchachos. Vamos a continuar entonces con el trabajo de Spring Security, conociendo un poco más. Y ahora vamos a trabajar con una base de datos relacional donde vamos allí guardar todos los usuarios con sus contraseñas y los roles. Y esta poder utilizarla a través de Spring Security. Bueno, entonces vamos a ver cómo quedó nuestro proyecto. Copiamos. Vamos a importarlo. Para simplificar este tema que vamos a desarrollar ahora, voy a quitar algunas cosas que nos pueden distraer un poco. El HTTPS, certificado de seguridad, no lo voy a utilizar. Bueno, entonces por ende tampoco esto. Voy a colocar aquí que sea jerárquico y listo. Digamos que esto funcione correctamente. ¿Ya? Para ello, a ver, instalamos. Y también vamos a iniciar. A continuación, probamos. Oh, aquí hay un error, dice 8080. Cuidado, ¿está en 8080? No lo he reconocido. ¿Qué habrá pasado? A ver, instalamos una vez más. Bien. Ya. Ahora vamos a ejecutarlo. Bien, ahora sí está corriendo correctamente. Probamos esta aplicación. A ver, primero http://localhost 8090 y vamos con el login. Sí, funciona. También teníamos lo que era privado. No, porque necesitábamos un usuario. El usuario que habíamos estado utilizando es José Lisa con la clave del 1 al 6, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo hacemos para comprobar que todo esté funcionando correctamente. Bien, todo está funcionando correctamente. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es colocar aquí el paquete que nos permite trabajar con bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, en este caso, vamos a utilizar lo que es el JDBC. ¿Ya? El JDBC nos va a permitir trabajar con cualquier base de datos relacional. Perdón. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? A ver, voy a copiar esto. ¿Ya? Lo copio acá, lo estoy duplicando y solamente modifico esta última parte. JDBC. ¿Listo? Pero, ¿con qué base de datos relacional? Tenemos varias. Entre ellas está pues está Oracle, MySQL, está Postgres. Y voy a utilizar Postgres justamente. Para utilizar Postgres, a ver, vamos a colocar esto por acá y colocamos así, ¿no? Postgres, ahí está. Y por aquí colocamos Postgres SQL. Bien. Aunque aquí se está colocando la versión, no la necesitamos. Listo. Con todo esto, empieza a instalarse y ya estamos con los paquetes preparados. Pero nos falta la configuración. Aquí tenemos que decirle cuál es la configuración que vamos a utilizar para poder trabajar con esta base de datos. Es decir, tenemos que decirle, a ver, cuál es su usuario, la contraseña, cuál es la ruta, etcétera, etcétera. Entonces empezamos. Spring punto data source punto driver guión
class name, ya, igual olg.postgresql spring punto tira source.wl. Aquí la ruta, la forma en que tiene la URL es la siguiente. Siempre va a ir JDBC. Luego va a ir el tipo de base de datos que nosotros estamos utilizando. Postgres, por ejemplo, para nuestro caso, SQL. A continuación, dos puntos, el // y viene la ruta pues del servidor, ¿no? En mi caso, como yo lo tengo instalado localmente, voy a colocar el localhost con el puerto, ¿no? 5432. Luego viene el nombre de la base de datos. Voy a denominarlo así, database 01. Luego, aquí me hace falta la R. Ok. Luego, vamos a colocar el username. Username. Y en mi caso, Postgres. Ustedes colocan lo que han configurado en su base de datos local, ¿ya? Y luego el password, que en mi caso también va a ser Postgres. Ahora, hay dos cositas adicionales que tenemos que nosotros configurar. Una de ellas tiene que ver con qué tipo de manipulación de base de datos vamos a utilizar. El spring.jpa.hibernate jpa.hibernate auto, y aquí podemos decirle entre otras, miren, create, drop, none. En producción siempre none, pero como estamos en desarrollo, queremos recrear varias veces la base de datos, podemos hacer esta, ¿no? Aquí, y esa es la que vamos a utilizar. También vamos a utilizar scripts, ¿ya? Estos scripts nos van a permitir inicializar la base de datos y que se disparen desde el arranque. Esa doble configuración lo vamos a hacer apenas tengamos los dos scripts que necesitamos. Uno de los primeros scripts va a ser el esquema. Vamos a definir aquí el esquema. El esquema basará en esquema.sql. Acá. Bueno, le decimos que esto se abra con editor de textos, que sea acá. Bien. Aquí colocamos lo que tiene que ver con la definición. Miren, he preparado un script en base a las tablas que van a almacenar esta base de datos, perdón, estos datos. Ahora, estas tablas tienen una configuración mínima. Noten esto. Por ejemplo, el usuario, ¿no? El usuario, a ver, estoy cogiendo como datos mínimos lo que se define aquí en la clase usuario. En esta clase llamada usuario, a ver, Spring Security Core Details, y aquí lo tenemos. Noten esta clase. Esta clase ya implementa lo que es el User Details, con lo que trabaja Spring Security, y tiene como mínimo los valores usuario, password y una lista de authorities, o sea, lo que puede ser el usuario, lo que algunos conocen como roles, ¿no? Bien, entonces estos son los valores mínimos que debe de tener, y así es como lo vamos a definir. Y luego la lista de authorities lo vamos a colocar en una tabla para que sea una relación posible de 1 a varios, ¿no? Listo. Entonces aquí colocamos una definición mínima de estas dos tablas, ¿ya? Es esta de acá. No tenga lista de usuario, password, si está habilitado o no. Hay una constraint, que es en este caso el ID de la clave primaria, y para lo que es de los authorities, solamente el usuario y la authority, ¿ya? Eso es todo lo que tenemos por acá. Bien. Otra, a ver, vamos a ver por aquí.
Otra definición, otro archivo que vamos a hacer es data.sql. En data.sql vamos a crear algunos valores iniciales. Para mi caso estoy colocándolo así. A ver, se los explico de esta manera. Miren, estoy colocando dos usuarios, lo que hemos venido trabajando. Estoy colocando del 1 al 6 por acá, ya Melissa en el 4. Bien, están habilitados, ¿sí? Y como roles, noten esta pequeña observación. Si el rol es administrador, cuando se guarde tenemos que agregarle role guión bajo. Lo necesita en este caso Spring Security porque de esta manera trabaja los roles. ¿Ya? Le agregamos en la persistencia role guión bajo. Nada más. El resto, lo que ustedes hayan definido. Administrador, QA, tester, cualquier rol. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo estas dos cosas, ya podemos configurar nuestro Spring Config. Config inicialmente estaba trabajando en memoria, pero ahora ya no va a trabajar en memoria. ¿Por qué? Porque ahora estamos usando base de datos. Y para ello vamos a definir las consultas, ¿ya? Users, por ejemplo, usuarios, vamos a buscarlo por nombre, por username, ¿ya? Y esto que sea una consulta, un query. Y ahí está. El query tiene que ver en consultar el usuario y el password. Y si está habilitado, ¿ya? ¿De quién? De la tabla users. A ver, eso lo colocamos acá, ¿ya? Select username, coma, password, enable from users. Where username, a ver si no nos equivocamos por acá. Déjenme cerrar esto. Ya, user igual interrogación. Listo. Ya va la primera consulta. Esto es para los usuarios. Voy a cargar con esta consulta a los usuarios, ¿ya? String user by username. Puedo ponerle role. ¿Sí? Role. Query, ¿ya? Query igual select username, coma, a ver, un ratito, acá está, ¿no? Es authority, ¿ya? Coma, authority, from authorities, ¿no? O no, la tabla es authorities, aquí no hay que equivocarse en eso, ¿ya? Where username igual, ahí está la interrogación, ¿ya? Listo. Ahora, aquí me faltó el igual. Listo. Estas dos consultas se van a ejecutar y las vamos a colocar dentro de un User Detail Manager, ¿ya? Dentro de un User Detail Manager. Pero para que eso ingrese, acá yo tengo que decirle que voy a trabajar con Data Source, ¿ya? Data Source. Data Source. Ya, yo voy a trabajar con esto. Bien. Ahora, aquí defino el User Details Manager. ¿Bien? Var User Details Manager igual new espacio new JDBC user, a ver, sí, aquí está, User Detail Manager, y le digo que lo que está entrando acá es lo que nosotros vamos a
trabajar. Es decir, le estoy informando con qué tipo de base de datos va a trabajar, con qué tipo de data source va a trabajar. Agregamos. Listo. Esta variable, que en este caso ya va a ser el administrador de las credenciales del usuario, me va a permitir ahora trabajar la ejecución de estas dos queries que estamos teniendo por acá. Bien, entonces, user details manager punto. Aquí voy a setear a los datos del usuario. User by, acá está. Y le digo cuál es la consulta. Bueno, la consulta es la primera. Ya está. Muy bien. La segunda. User details manager punto set. Y aquí le digo los authorities. Authorities por acá está. Y obviamente que es la segunda, ¿no? Role, sí, correcto. Listo. Ya está entonces esto configurado y lo devuelvo, ¿ya? User details, acá está, manager. Bien, eso es lo que vamos a volver, ¿ya? User details manager, que lo que implementa al final es un user details services. Listo. Pero nuestra base de datos no está configurada. Tenemos que hacerlo. Configurar nuestra base de datos, vamos a entrar entonces a admin. Aquí vamos a crear la base de datos que habíamos configurado en este lado. Asegurarnos nada más que ese sea el nombre correcto. ¿Ya? Bueno, ingresamos. Y creamos este esquema. Esta base de datos se va a llamar db01. Listo. Muy bien, eso es todo lo que necesitamos. Esta definición que hemos hecho acá del esquema y los datos que se van a insertar necesitan dos cosas adicionales. ¿Ya? Una configuración adicional. Lo que les estaba hablando era de que cada vez que nosotros tengamos estos archivos, podemos configurar para que ellos se ejecuten desde el inicio, ¿ya? O que siempre se ejecuten, no esperar a que se realice la primera consulta, ¿ya? Entonces, colocamos esto, sprint.sql.init mode, acá está. Y le digo, decimos siempre, always. ¿Listo? También le vamos a decir si queremos un retraso para que se inicialice la base de datos. Bueno, le voy a decir que no. Aunque esto está por default, sería bueno que lo conozcan también, ¿ya? Defer, este de acá. Miren, el valor por default es false. Significa de que no haya un retraso. Pero si nosotros colocáramos true, aquí sí va a haber un retraso, ¿ya? Entonces yo no quiero que haya un retraso y que se inicialice la base de datos, ¿ya? Y que se inicialice y siempre. Entonces estos dos ya se van a ejecutar desde el arranque. Veamos si esto es cierto, ¿ya? A ver, ejecutemos por acá. Tanto guardar. A ver, tenemos algún... la ejecución del script ha fallado. Vamos a ver. El usuario Postgres. Tenemos algún problema con este usuario. A ver, username Postgres y paso. Aquí hay un detalle. Doble igual, no pues. Ya, otra vez, ya, vamos con el segundo intento. Bien, se inicializó. Vamos a ver nuestra base de datos. Veamos si se han creado las tablas. Sí, miren, se han creado. Veamos si tienen datos que mostrar. Sí, miren, si las tienen, los dos datos. Y veamos los autoritas también si tienen. Ajá, acá está. Correcto. Probémoslo. Vamos a ver.
En este caso, la contraseña del 1 al 6 en privado. No entró, ¿por qué? A ver, del 1 al 6. Pensemos un poquito por qué. Y está en privado. Pensemos por qué, qué es lo que ha pasado. En primer lugar, privado, dice acá. Ya, y la configuración que dice. A privado entra el admin. Ya está. ¿Qué hay en base de datos? Hay admin. Bien. Clave del 1 al 6. Acá está el detalle. Cuando está entrando, le está dando este tipo de encriptación, pero mi contraseña no tiene ese tipo de encriptación. Es plana. Entonces, bueno, vamos a convertirlo a plano para que podamos trabajar en este ejemplo, ¿ya? Después vemos cómo lo encriptamos, es decir, primero guardarlo la contraseña encriptada y podemos utilizar el bcrypt, ¿no? Una encriptación, ya. No oppast, acá está, punto get, esto es. Detenemos, guardamos y volvemos a ejecutar. ¿Ve? ¿Ven? Vamos a ver. Vamos despacio, porque pueden suceder algunas cositas inesperadas. A ver. Ya, esto sí es correcto, ¿no? No, eso no nos hemos equivocado. Eso está bien. QA. Solo para descartar, ingresa a lo que es login. ¿Ya? Login. Y es público, supongo que debe ingresar, ¿no? Vamos a ver otra vez, ejecutamos esto. Ya. Bien. Local login, acá está. Ya, o sea, sí funciona, solo esto no está funcionando. Ya. Ya hemos visto que es el password. A ver las sentencias, surname, password. Ajá, acá está. Enable. A ver cómo está. Es esto. Este campo debe ser igual a este campo. Bueno, ahí había un error. Una vez más, vamos a ejecutarlo. Es bueno que se cometan errores para que también podamos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y podamos saber buscarlo. Ingresó. ¿Ya? Ingresó. Entonces, hasta aquí ya estamos haciendo uso de esto. ¿Qué más podríamos hacer? Miren, entre otras cosas que podemos trabajar con lo que son este tipo de autenticación y autorización a nivel de ruta, podríamos hacer algo como esto. Imaginemos que tuviéramos varias rutas, ¿ya? Login, una de ellas. Vamos a copiar acá otra más. Otra más, ahí está. Por ejemplo, imaginemos a consultas, ¿ya? ¿Quiénes podrían hacer consultas? Bueno, cualquier usuario que esté autenticado, ¿ya? Entonces, aquí podríamos colocar así, autenticar esto, ¿ya? ¿Quién más? A ver, otra ruta que puede ser mantenimiento, y que solamente hagan los administradores. Otra ruta que podría ser el de testing o el de pruebas, ¿ya? Y que lo hagan los señores de QA. Otra que podría ser, no sé, bueno, ahí nomás dejémoslo ya. Y para cualquier otra, simplemente que esté autenticado. Bien, vamos a preparar nuestro controlador por acá. ¿Ya? Entonces, para estar acorde con lo que hemos hecho, voy a colocar aquí varios de estos métodos que necesitamos. Ya. Consultas.
¿Está? ¿Ya? Y en esas consultas le vamos a poner algo como que sepan que hemos entrado a consultas, ¿no? Digamos así, páginas de consultas para usuarios, ¿no? Autenticados. Ya está. El otro, mantenimiento, ¿no? Igual, ¿no? Que podríamos colocar acceso restringido para solo para administradores, ¿eh? Solo para administradores. Muy bien. Siguiente. Ahí está. Acceso restringido solo para tester, por ejemplo. Vamos a colocar a ver, ¿qué más podríamos colocar? Otras, ¿ya? Cualquier otra. ¿No? Acceso restringido, ¿no? Solo para usuarios autenticados. Miren, ¿qué es lo que está sucediendo? Este otras no está definido por acá. No está definido, ¿ya? Cualquier otra que venga no está definido, pero sí encaja dentro de ella. Para poder consultar a otras, deberíamos de estar por lo menos autenticado. El único que acepta no autenticado va a ser Login. A ver, vamos a ver si esto es cierto. Guardamos todo. Recuerden que tenemos dos usuarios. Tenemos el usuario, a ver, nuestra base de datos. Sí, el rol admin y el rol QA, que van a encajar con estos dos. ¿Bien? Encajan con ellos dos. Bien, entonces ejecutamos. Bien, ahí está. Empezamos con el primero. Miren, login ya está aprobado, ¿no? El login es acceso público. Consultas solamente va a ser, a ver, ahí está. Consultas solamente tiene que estar autenticado. ¿Qué dice? Consultas consultas, ahí está. Consultas, página de consulta para usuarios autenticados. Sí, estoy autenticado porque estoy colocando mi usuario y contraseña. Pregunta, ¿también valdría para el otro usuario? Que en este caso es, para mi caso, Melissa. Y su contraseña es del 1 al 4. A ver, vamos a ver si es cierto. Sí, correcto. Entonces, sí entra también. Pruebas. Mantenimiento, vamos con mantenimiento. Mantenimiento, Melissa. Uy, no puede ingresar. Pero ¿podrá ingresar José? Veamos si José puede ingresar. Sí, José sí pudo ingresar, porque es administrador. Pero, ¿y qué hay en cuanto a las pruebas? Pruebas. ¿Podrá ingresar José? No. Pero, ¿y Melissa podría ingresar? Vemos que sí. ¿Qué hay en cuanto a esta que no estaba explícitamente configurado? ¿Qué hay ello? Vamos a ver. Otras. Primero, cualquier usuario, a ver si puede ingresar. No, no puede ingresar. Veamos a Melissa. Sí. Y veamos a José. ¿Qué pasó? Ah, el error en la contraseña. José 1, 2, 3, 4, 5
Estoy haciendo pruebas y no estoy haciendo otros. Otros u otras. ¿Cómo es? Otras. Ahí está, ¿no? Entonces José sí puede ingresar. Y Melissa también puede ingresar. Eso es debido a que cualquiera que no tenga una definición explícita, coge esta. Listo. Y explícitamente solo ella, es decir, solo el login, es de acceso público. Con esto estamos terminando entonces una etapa más de cómo utilizar el Spring Security utilizando una base de datos relacional. Espero sus comentarios y me digan qué tema quisiéramos desarrollar, ¿ya? Para poder hacerlo así. Lo difícil que es entender para algunos, bueno, lo hacemos aquí fácil, ¿ya? Espero sus comentarios. Gracias por su atención.